espera. En otro de los agentes respiratorios, como bien preguntó Moscoso, son partes de un complejo respiratorio. Está parainfluenza. Parainfluenza es un virus que forma parte de la familia Paramyxoviridae. Se considera un patógeno zoonótico espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos puede contagiar y no nos damos cuenta y se resuelve sin darnos cuenta, o sea, es transitorio en el caso de nosotros, no causa signos graves, tan graves, y en el caso de los perros sí causan signos clínicos y en alguno de ellos puede llegar a causar inclusive hasta signos neurológicos. Difícilmente vamos a ver cambios en la estructura del pulmón, o sea que no vamos a ver cuadros o signos en las placas radiográficas, o sea, no hay reporte de los signos en las placas radiográficas. Sin embargo, pues bueno, no hay que olvidarnos que se pueden llegar a complicar. En su principal patogenia o lo que principalmente causa es destrucción igual de los cilios, produce mucha tos y mucha secreción, hipersecreción por las vías respiratorias altas, o sea, por la nariz, y normalmente se caracteriza porque va en conjunto con bordetela. Entonces, cuando se junta con bordetela, causan muchas signos clínicos respiratorios, principalmente porque son bacterias, en este caso la bordetela es una bacteria oportunista, junto con otras bacterias que vamos a tener en el tracto respiratorio. Entonces empiezan a complicar los cuadros respiratorios y por sí solo parainfluenza no es un virus muy patógeno, pero normalmente cuando se une con otros agentes es cuando empezamos a observar signos respiratorios. Otro virus que vamos a encontrar en las vías respiratorias es adenovirus tipo 2. Recuerden que adenovirus existen dos tipos. Uno va a causar algunos signos en el hígado o se caracteriza por causar más daño hepatocelular. Y en el caso del adenovirus tipo 2, pues bueno, va a ser muy característico que va a causar problemas principalmente en la laringe, en la tráquea. Como les platicaba, normalmente los dos primeros agentes que vimos, que es bordetela y parainfluenza, van a enfocarse en sus signos clínicos principalmente en las vías respiratorias altas, que son en los senos nasales. Entonces se van a caracterizar por la secreción mucopurulenta de esta zona. Y en el caso del adenovirus son pacientes que vamos a observar con una laringitis, una traqueitis y normalmente este virus es muy característico que tiene, o parte de sus propiedades es que tiene una envoltura, lo cual lo vuelve pues resistente al medio ambiente. Entonces el control, por eso es importante que en estos complejos respiratorios y es muy característico en pacientes que van a estar hacinados o de criadero, porque una desinfección o un protocolo de desinfección que normalmente se realiza en estos lugares son muy, a veces muy superficiales y estos virus pues es muy resistente a los desinfectantes comunes. Sin embargo, se ha visto que es sensible al calor o al vapor a presión y en las estéticas o en las pensiones realizan una adecuada desinfección de estos lugares. Entonces se vuelve un lugar idóneo para que
estos agentes empiecen a proliferar y persistir. Bien, el adenovirus tipo 2, pues se multiplica principalmente en lo que es el epitelio respiratorio y en los bronquios a través de y en los alvéolos a través de las células alveolares. Principalmente lo que hace es colonizar a los neumocitos en tipo 2 y pues de ahí se encadena todo el cuadro respiratorio de las vías respiratorias bajas. Y una de sus características también es que vamos a ver, son pacientes que llegan con conjuntivitis, con secreción nasal serosa y tienen una tos aguda, ¿no? También puede llegar a causar la rinitis serosa y una laringotraqueitis. Afecta a los neumocitos tipo 2, vamos a observar que son pacientes que llegan con una neumonía intersticial. Entonces, aunque vuelvo a lo mismo, como ya escuchamos que para influenza y bordetela no son tan agresivos, pero normalmente como van acompañados del adenovirus, pues es lo que van a complicar los cuadros respiratorios en nuestros pacientes. Entonces, siempre que vamos poniendo atención a la pregunta que nos hacía Moscoso, cuál va a ser nuestro protocolo diagnóstico, pues no hay, si se refiere a la parte de kits o ELISAs para estos virus, no es tanta la disponibilidad de estos, pero el abordaje en sí como de los pacientes, la historia clínica, los hallazgos al examen físico general y pues toda la confusión de plantear, no sé, un paciente que llega con sonidos respiratorios anormales, pues bueno, voy a decidir tomar probablemente una placa radiográfica para tomar decisiones en cuanto al tratamiento, ¿no? Entonces, no todos, vuelvo a lo mismo, no todos los pacientes van a requerir el mismo plan diagnóstico, pero va a depender de los hallazgos a la historia clínica, los hallazgos al examen físico general, para que nosotros podamos estructurar nuestro plan diagnóstico, ¿no? O sea, no quiere decir que todos los pacientes que van a tener bordetela o todos los pacientes que van a tener adenovirus van a terminar con una neumonía. Por eso es importante realizar bien esta revisión. Otros virus que pueden estar implicados en el complejo respiratorio canino, pues están los herpesvirus. Normalmente, este herpesvirus canino es muy frecuente que cause muerte neonatal, o sea, son pacientes que se enferman a una edad muy temprana y va a causar normalmente un síndrome hemorrágico, y son pacientes que mueren entre las 48 y 72 horas posinfección. En el caso de los adultos también hay reportado que causa infertilidad. Esto hay que monitorearlo, por ejemplo, si nos toca atender pacientes que son de criadero, pues tomar aquí las medidas necesarias, ¿no? Porque ya sabemos que no solamente vamos a ver signos respiratorios, sino también vamos a tener problemas en la fertilidad de los vientres, entonces hay que hacer ese abordaje, ¿no? También tenemos a los reovirus, ahí los que principalmente van a colaborar en el complejo respiratorio canino, es el 1, el 2 y el 5. Estos normalmente van a causar infecciones inaparentes, o sea, transitorias, y son cuadros que van a estar muy difundidos en la población, o sea, lo que vamos a tener es muchos pacientes enfermos y normalmente estos van a ser transitorios. ¿Qué signos vamos a encontrar? Pues tos, ya vimos, secreción nasal, reflejo tosígeno positivo, en pacientes que están complicados con
En adenovirus vamos a ver de repente estertores o crepitaciones de burbuja gruesa. La uveitis son pacientes que van a llegar también con un cuadro de uveitis, entonces y conjuntivitis, entonces hay que prestar mucha atención en estos pacientes para poder tomar las medidas necesarias para la parte tanto diagnóstica, de abordaje diagnóstico, como de tratamiento. Los tratamientos igual van a variar definitivamente, como ya hablamos, en el complejo respiratorio, hablando en sí de lo que es el complejo respiratorio, como vamos a tener bacterias ahí implicadas, pues el apoyo para el uso y el control de bordetela y otros, por ejemplo, estreptococos, estafilococos que vamos a encontrar en el tracto respiratorio. Pues amoxicilina más ácido clavulánico, y habíamos platicado que el uso de la doxiciclina es muy buena para controlar en el caso de la bordetela, en las vacunaciones intranasales que también ya habíamos visto, y pues evitar siempre la prevención, no exponerlos a otros pacientes, la vacunación, la limpieza en el caso de los criaderos, la higiene, buena alimentación, la vacunación preventiva, el uso de cuarentena en los criaderos, y pues también si nosotros si acabamos de adquirir una mascota y tenemos otros otros perritos o otras mascotas, pues hay que esperarnos unos días en lo que se lleva todo el protocolo de medicina preventiva, y pues también nosotros como médicos recomendar a nuestros tutores, a los tutores, que guarden esa cuarentena. No es solamente introducir una mascota al grupo o a la manada, sino que también hay que llevar una metodología en cuanto al manejo de los pacientes que vamos adquiriendo, ¿no? Y pues en caso de presentar algunos signos clínicos, pues ser separados o tratados en aislamiento. Es muy común, porque recuerden que también tenemos ahí a lo que es en el complejo respiratorio, también vamos a acompañarnos en algunas ocasiones de distemper canino, que también causa signos respiratorios. Entonces, a veces cuando metemos un paciente nuevo a una manada, son pacientes que llegan cachorros, y si de repente los compramos, no sé, en alguna tienda donde no lleven un protocolo de higiene o un protocolo de vacunación, a veces introducimos un paciente que tenga distemper y pues echamos a perder toda la manada. Entonces, por eso la importancia del manejo de la parte preventiva y la recomendación a los propietarios y tutores el aislamiento, ¿no? El periodo de cuarentena para nuestros pacientes, que debe ser entre 10 y 14 días. ¿Alguna duda aquí del complejo respiratorio? ¿No? Pues bueno, vamos a ver lo que es síndrome braquicefálico. Esta no está dentro de los temas bases de la planeación, pero considero que es una enfermedad de las más frecuentes con las que nos vamos a enfrentar. Las razones porque nos llegan muchos pacientes que no precisamente porque sean muy braquicefálicos, pero algunos de los signos
se pueden confundir como parte de los antecedentes de esta enfermedad. Pues es una enfermedad que es muy frecuente, como su nombre lo dice, síndrome braquicefálico. Son para los pacientes que son braquicefálicos, que prácticamente no tienen la parte de la narina y maxilares y mandíbula muy prominente, que estos son los cuáles van a ser los pacientes más frecuente en el caso de los perros vamos a encontrar, pues van a ser el bulldog inglés, el bulldog francés, el boxer, los Boston Terrier, los pug, los pequinés, los shih tzu, y pues entre los pacientes igual grandes, como por ejemplo algunos molosos, que no tienen la parte del hocico muy prominente, que no son dolicocefálicos, pueden desarrollar o pueden presentar algunos signos de síndrome braquicefálico, sobre todo que de repente se ponen de moda algunas razas y quieren hacerlos más chatitos, porque mientras más chatos, más vendibles son. Entonces aquí son los pacientes a los que tenemos que prestar mucha atención, sobre todo porque son pacientes que si tienen que ser sometidos a un procedimiento anestésico, hay que prestarle un cuidado especial, porque luego se pueden llegar a complicar solamente con el procedimiento anestésico. Entonces, por eso he ahí la importancia de conocer pues este síndrome, ¿no? Bien, los gatos pueden tener síndrome de braquicefálico, sí. También existen razas que son braquicefálicas, como son el persa y el himalaya. Entonces, también son pacientes que pueden tener este síndrome. Una de sus características del síndrome braquicefálico, o más bien los pacientes que tienen síndrome braquicefálico, van a tener estas tres características, que es estenosis de las narinas, van a tener prolongación del paladar y van a tener una eversión de los sáculos laringeos. Esta enfermedad o esta patología, más que enfermedad, esta patología también es parte de medicina preventiva, o sea, son parte de las revisiones que tenemos que hacer con nuestros pacientes cuando vienen a vacunación, cuando vienen a desparasitación, el revisar el paladar, el revisar las narinas, que les damos poca importancia, sobre todo al momento de hacer el examen físico general. Nos enfocamos solamente a ver las constantes fisiológicas y sonidos cardíacos a la palpación abdominal. Difícilmente hacemos una palpación abdominal y un reconocimiento de las estructuras de la palpación abdominal. Entonces, mucho menos vamos a prestarle atención a la evaluación del tracto respiratorio. Entonces, recuerden que el tracto respiratorio empieza desde la punta de la nariz y termina hasta el último alvéolo. Entonces, hay que revisar todo y cada una de los componentes de las vías respiratorias. Entonces, la evaluación de estas zonas son importantes, ¿no? Es precisamente cuando tenemos estos tres componentes en estos pacientes, pues obviamente se le va a dificultar respirar al paciente. Son pacientes que normalmente las principales quejas por las que llega el propietario es porque tienen un silbido al dormir o ronca mucho al dormir. Entonces, inclusive algunos pacientes como los carlinos o los pug, que llegan con síncopes por la gravedad de la estenosis de estas narinas o por la elongación del paladar, lo cual le impide realizar una adecuada inspiración y una adecuada oxigenación, y son pacientes que de repente están jugando y se desmayan, y no precisamente es porque tengan alguna patología cardíaca, sino que también pueden tener esta patología. Es una de las
Normalmente lo que debemos ver, lo que estamos viendo del lado derecho de la pantalla, esa es la anatomía normal. Vamos a tener la apófisis, las apófisis cuniformes, que son estas, lo cual no deben de encorvarse y deben permitir ver bien la entrada en este caso es un paciente que creo que es un Boston Terrier, y vemos la gravedad de la estenosis de las narinas, y pues este paciente seguramente no puede respirar. Y vemos, bueno, en este paciente ya está operado. Fíjense, estos son las apófisis corniformes, y vemos lo que es la apófisis corniculada, que es normalmente lo que vamos a ver con una prolongación tan severa que obstruye la entrada de la tráquea e impide que se dé una buena respiración y una buena inspiración. Entonces, imagínense el proceso anestésico de estos tipos de pacientes. Normalmente se llegan a complicar, y pues es algo que podemos detectar en la medicina preventiva al momento de realizar un examen físico general y revisar esta zona anatómica, ¿no? Además, si lo analizamos desde la parte beneficiosa para los médicos veterinarios, pues hacer un buen examen físico general, un buen protocolo de diagnóstico, esto lo vamos a ver reflejado pues también en la caja registradora, ¿no? Entonces, hay que hacer también la forma de beneficiarlos pues es haciendo un buen examen físico general y siempre plantear un plan diagnóstico justificado con base en una metodología y una evidencia, ¿no? ¿En qué signos vamos a encontrar en los pacientes que tienen síndrome braquicefálico? Van a ser pacientes que llegan con ronquido, que tienen intolerancia al ejercicio, inclusive pueden tener dificultad respiratoria, que es lo que les comentaba, son pacientes que de repente están haciendo ejercicio, están jugando, sobre todo cuando son cachorros, y de repente sufren un síncope, y no necesariamente un síncope va a ser por una causa cardíaca, sino también puede ser por una causa respiratoria, por esa insuficiencia respiratoria por estos defectos congénitos. Son pacientes que vamos a escuchar con estridores, los estridores son como silbiditos. Son pacientes que van a llegar siempre respirando por la boca. En algunas ocasiones, cuando tenemos estos componentes muy graves, vamos a ver pacientes con cianosis, y pues que estos van a ser muchísimo más evidentes cuando el paciente hace ejercicio. En el caso de, por ejemplo, les decía lo de la caja registradora, en el caso de, por ejemplo, aquellos que les gusta la cirugía, estos defectos son operables, o sea, su tratamiento es quirúrgico, entonces son cirugías plásticas y pues que también hay que prestar mucha atención en esta parte y hacerlas pues bajo los protocolos que una vez que ya hayamos diagnosticado y abordado bien a nuestros pacientes. En otros signos que podemos encontrar son pacientes que ya recuerdo que el doctor les comentó que algunos pacientes con insuficiencia cardíaca o con cuadros respiratorios pueden llegar a presentar arcadas entonces hay que estar muy, muy pendientes de los otros signos que podemos encontrar, que no necesariamente son signos gástricos o signos respiratorios, o sea, recuerden que no hay signos patoneumónicos, sino que es saber interpretar y organizar todos los signos clínicos para que nosotros podamos establecer nuestros diagnósticos diferenciales. Los estertores, los síncopes que les comentaba,
van a ver, principalmente cuando nosotros revisamos o hacemos una endoscopía, son pacientes que vamos a ver con los tubérculos cuneiformes y el corniculado, los vamos a ver con edema, los vamos a ver engrosados, con bordes muy prominentes, y pacientes que también, por ejemplo, van a tener la mucosa nasofaringea hiperplástica y también la vamos a ver edematosa. Y el signo más evidente va a ser precisamente esa eversión de esos ventrículos laterales, lo que va a ocasionar pues un colapso laringeo, ¿no? Ya platicamos el método diagnóstico, cuál va a ser, una endoscopía. El tratamiento es completamente quirúrgico. Estos dos defectos se pueden operar. Hay varios planeaciones quirúrgicas. También esto es importante. Para hacer una planeación quirúrgica hay que llegar al diagnóstico y evaluar al paciente, ¿no? Decidir cuál va a ser nuestro protocolo y nuestra planeación quirúrgica para el paciente, ¿no? Bueno, pues esto sería todo con respecto a síndrome braquiocefálico, que es